bueno, pues ya estamos aquí en Cáceres 5 de febrero, en la romería de San Blas. Poco a poco esto se está animando de gente. Luego vamos a hacer un concurso de trajes regionales. El de Cáceres se llama el traje de campuza. Y por ahí oímos los sonidos de un tamboril. A ver, me parece que esos sonidos me suenan de algo. A ver. Uy, allí lo veo, allí lo veo. Allí lo veo. Uy. Hombre, ya estoy aquí contigo. Nos hemos encontrado aquí con este señor tocando el tamboril, pero ¿usted qué hace aquí? Usted no es de las Urdes, ¿usted qué hace aquí, señor? Nosotros somos universales. Eso me ha gustado, eso sí que sí. Así que sin fronteras. Sin fronteras, puede estar en cualquier sitio, ¿no? Tú verás. Y has venido exclusivamente de Casal de Palomero aquí a dar el callo, ¿no? Aquí hemos venido a la fiesta de San Blas, bendito San Blas. Sí. Tú que eres tan milagroso. Aquí te traigo un queso mojoso, que lo ganó yo mi padre y rozando con un calabozo. Olé ahí. ¿Y entonces qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, pues ahora voy a acompañar el desfile infantil de trajes tradicionales y luego estaré un poquito con las carantoñas de Aceuchi. Ah, hay payas, están payas están aquí, se están ataviando. Ah, vale, pues a ver si las veo también. Se están encaratoñando. Y luego vamos a hacer también un concurso de trajes regionales. Sí, también. Pues ya veremos, sí. Yo creo que hay que animar esto porque esto es una fiesta muy antigua. Esto se remonta, me han dicho, al siglo XVI. Nano, fíjate. O antes casi. O sea, al siglo XVI donde hay documentos. De que tengamos constancia, pero vamos. Que eso se remonta a cualquiera, ¿sabe? Vamos, madre mía. Pues nada, pues voy a poner una vuelta. Luego muy bien, amigo. Venga, sigue con lo tuyo. Ahí. Muy bien, ahí dale fuerte. Bueno, y aquí andamos, que esto se está animando ya mucho. Vamos a ver qué tiendas hay por aquí. Hoy, aquí hay una tienda de un tal Club Universo Extremeño y un señor aquí vendiendo. Hoy. ¿Ha visto usted, señora, ha visto usted qué tienda tan bonita? Esto es la cultura de Extremadura. Ah. Sí, señora. No se ría, mire qué muñeca tan bonita. Esta muñeca, ¿qué va a pasar con esta muñeca? ¿Usted lo sabe? Se sortea dentro de un rato. Sí, no, esta muñeca se va a entregar junto con 100 euros al ganador del concurso de trajes regionales, trajes de campuza, que hay también aquí. Pues eso está muy bien, que se empieza a florecer. La cosa nuestra. La cultura extremeña. Lo nuestro. No tantas sevillanas y tanta chorrada. Diga que sí, que estamos en Extremadura, ¿no? Yo soy de esa opinión. Diga que sí. Pues aquí tenemos esta muñeca que ha donado nada más y nada menos que las muñecas de Inés, una muñeca artesana que está valorada en 150 euros. O sea, a ver si pensáis vosotros que es una muñeca cualquiera, ¿no? Sí, muy bonita. Es una muñeca artesana, ¿eh? Luego aquí tenemos los libros de Juan García, que fue el cartero de Aigal. Su hija Reme nos lo ha traído. Fijaos qué discos maravillosos. 15 y estos 10. Y aquí tenemos el primer libro publicado por el Club Universo Extremeño, Secuencias de un emigrante. Nada menos que poemas en habla popular extremeña. Sí, señor. Aquí lo tenemos. Vale. Aquí tenemos el primer libro y aquí tenemos nuestro cartelón. Pues muchas gracias, a ver si se venden mucho. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Aquí tenemos esta señorita. ¿Usted qué vende, señorita? Pues mira, yo vengo en representación de Tres Cerillas. ¿Y esto qué es, Tres Cerillas? Pues son 3 ilustradores extremeños que nos hemos juntado. 3 ilustradores que sois de Cáceres, ¿o? Somos de Cáceres, la provincia de Cáceres. Anda, qué guay. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues mira, ilustración tradicional y digital. Ilustración tradicional y digital. Digital. ¡Uy, qué maravilla, oye! Pues dibujáis muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí. ¿Y tenía alguna tarjeta o algo? Ahora
ahora mismo tenemos una pegatina. Pues que- ya hablaré contigo porque a ver, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De Sí. alguna publicación, algún cuento, por ejemplo. También podríamos. Podéis Sí. participar en algún cuento, alguna cosita. Vale, vale, pues ya hablaremos. Cartelería, retratos. Ya hablaremos, mira. Hacemos de todo. Yo te voy a dar, espérate que coja, porque aquí me tengo aquí la cámara. En redes sociales nos llamamos así. Sí. Aquí no lo tengo. Tres cerillas se llama la. En redes sociales. ¿Y por qué tres cerillas? Pues es como una broma porque esta sería yo, esta es mi hermana gemela y esta mi novio. ¿Cuál serías tú? Yo sería esta, mi hermana gemela y mi novio. Ah, pues tu novio también la has metido ahí. Entonces es como una broma. Pero tu novio también dibuja. Sí, somos los tres ilustradores que estamos. Ah, vale, vale, vale. A ver, espérate, mira, que te voy a coger aquí. A ver, mira, ahí te dejo. Mira, nosotros somos los del stand que tienes al lado, que somos una asociación que lo que nos gusta es pues divulgar la cultura extremeña, divulgar las Ay, cosas, estupendo. hacer publicaciones. Pues te digo que nosotros tenemos socios que han hecho publicaciones de cuentos y a lo mejor, pues mira, luego te cojo ¿hasta qué hora voy a estar por aquí? Hasta las 4. Pues luego si no te cojo el teléfono y me das algún dato vuestro para que te dé muchísimas contacto. gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hombre, y este señor, este señor me parece que es de Valdecín. Por lo menos. Por lo menos. Pues estuve el otro día con alguien de Valdecín, ¿Quién era? el alcalde de Torregoncillo. Ah, ¿Lo conoces? Sí, hombre, claro que no es. Que dice que ha vivido en Valdecín toda la vida. Claro, sí. Allí, ¿Y qué haces por aquí? Pues bueno, aquí con el puesto 12, no nos vienes a grabar, sí, ¿no? Sí, se estoy grabando, sí. Con sí. el puestino 12, Sí, con el sí. Instalachi y aquí Sí, andamos. sí, no. Es que aquí fíjate todo lo que tiene. ¡Ay! ¡Qué Hola, susto! buenos días, Pero tú Manuel. te has pasado ya al lado de la fuerza oscura, al otro lado de la fuerza te has pasado. Fuerza pura, ni que fuerza pura. Madre No, mía, no, no. pero ya estás convertido totalmente. Una extremeña en toda regla, Una extremeña de los pies a la Tú cabeza. te has ido transformando, Folclore ahora. ya eres, y sabes bailar y todas las jotas. si no sabe El aprender. redoble sí. El redoble Me sí. enseñó él. ¿Tú le enseñaste a bailar redoble? Y además hemos estado ahí aprendiendo en un taller que había súper dinámico para toda la gente de Cáceres. Ahí estaba, ¿no? No, sí lo ha hecho el grupo Foltrébol. Trébol. Trébol. Creo que se llama, sí, sí, Y sí. luego me han dicho que van a actuar a las 2, ¿no? Y nosotros vamos a hacer ahora un concurso de traje. Si te buscas una pareja, preséntate. Te has podido traer el traje. Mira qué pareja más. Ataviados con el traje extremeño. Cualquier traje, hemos puesto cualquiera para que haya más amplitud, pero tú muestres Este extremeño, pero outfit- tú vienes de Valdecín. Este jato de hoy se puede Ese ir. jato, ese jato no puede ser. Este jato no puede entrar. Si te buscas una chambra, te No podemos me pasar. pega, no me pega. Una chambra de partida Bueno, de podemos hacer una fusión. Jorge. Una chambra. Casual. Y vamos a ver esta señora. ¿Y usted quién es, señora? María de la Fe. María Rubio. María Rubio, sí, Una de las artesanas mejores de Extremadura. Vele, dile. Vele, dile, madre mía. Dinos algún extremeño. ¿Qué te diga? Nada, que Que compré. te veo en la tele. Tú que compres, tú lo único que quieres que compres. ¿Y qué tienes para aquí? A ver. Chapa, llavero, abanico, funda para el móvil, bolsos de todos los tamaños y libros en extremeño. Oye, Parte extremeño, parte Oye, no que la yo a ti, lengua. este que tengo puesto, sabrás de quién es, ¿no? Esa la hice yo. Esa me la vendiste tú, porque es que yo voy contigo a tomar copas, pero me vendes todo siempre. No, como tiene que ser, ¿no? ¿Y qué tal va la mañana? ¿Va bien? Vamos bien, no nos podemos quejar. No podéis quejar. Bueno, pues hala, Adiós, que os Manuel. vaya bien. Adiós, Y Manuel. luego iréis para allá a ver los trajes y eso, ¿no? A luego vamos. Bueno, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo aquí un reportaje de San Blas. ¿Ustedes quiénes son? La plataforma de mujeres por la igualdad de Cáceres. Por la igualdad de Cáceres. De las De, mujeres. de los hombres, no de las mujeres. De las mujeres. Ah. O sea que son como una asociación, ¿no? Sí. ¿Quién eres? Yo soy Manuel Trinidad. Yo tengo un grupo en internet que se llama Grupo de Intercultura Tradicional y tengo una asociación, es el stand que está más allá, que se llama Club Universo Extremeño. No te conocía, por eso. Ya, pues soy de Cáceres de toda la vida. Y vamos a hacer un concurso de... Eso nos gustan los trajes regionales y eso. Vamos a hacer un concurso de trajes regionales luego. ¿Y cómo está el tema de la igualdad de las mujeres en Cáceres? ¿Cómo está la cosa? Pues está como en todo el resto del mundo. Mal. Fatal. ¿No se ha avanzado nada? Nos falta mucho. Sí. O sea que hemos avanzado. Hemos avanzado, hemos dado pequeños pasos, pero todavía
falta muchas cosas que conseguir. Ponerse a la altura del hombre, ¿no? Un poquillo, ¿no? De profesiones y de cosas. No, Eso ya nos estás asegurando que está por encima del hombre. No, hombre, me refiero, Ponerse a la altura del hombre. no, hombre, me refiero a profesiones y a cosas, que ya sé que se llaman no mosqueéis. No, eso no ha sido mosqueo. Claro. Te has dicho ponernos a la altura del Pero una hombre. pregunta, a ver, si es que yo... La igualdad es igualdad. nosotras ¿Cuál es el tema concreto que pensáis vosotros que hay que avanzar más? ¿En qué tema? sobre todo en violencia ¿De género? Ah, en vale. violencia machista, que está en todas las partes, en las instituciones, en Vale, la vale, familia vale, ya entiendo. y en todas las cosas. En la ley está todo conseguido, pero nos falta conseguirlo en la sociedad. En la sociedad. Bueno, pues nada, pues mucho ánimo, porque es lo suyo, claro, desde luego. Muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú me suenas de algo? ¿De qué? Pues yo creo que hablo contigo en Chicha, fíjate. Puede ser. ¿Tú sueles ir a Chicha? Bueno, la verdad es que soy de Mérida. Pero he ido alguna vez a la Chicha. A la Chicha... Muy bien, ¿y qué es lo que hacéis por aquí? ¿Quieres ir vosotros? Nosotros somos la Asociación 25 de Marzo y difundimos Ah, lo que sucedió el 25 de marzo de 1936 en Extremadura y reivindicamos el derecho a vivir con dignidad en Extremadura. ¿vosotros defendís, por ejemplo, que el Día de Extremadura sea este día, por ejemplo? Sí, efectivamente, nosotros creemos que el día 25 de marzo debería ser el Día de Extremadura porque es un hito histórico dentro del pueblo extremeño donde los jornaleros y las jornaleras se levantaron para ocupar las tierras y poderlas trabajar. Es decir, por el derecho a vivir dignamente en Extremadura, para que los jóvenes no tengan que emigrar, para que la gente pueda hacer un proyecto de vida. No, hombre, a ver, desde luego fue un acto importante histórico, pero una pregunta, ¿y el de la Virgen de Guadalupe, que pasa? ¿Nos gusta mucho? No, el Día de la Virgen de Guadalupe está muy bien para el que quiera la Virgen de Guadalupe, el 8 de septiembre, y el Día de la Virgen de Guadalupe, pero el Día del pueblo extremeño, que tiene que estar ligado a la historia del pueblo extremeño, no debería ser el día de ninguna ¿Tú virgen, crees- ni ningún santo, ni... ¿Tú crees que a los extremeños no les gusta la Virgen de Guadalupe? Piensas tú. A los de la diócesis de Toledo sí les gusta. ¿Cuál? A la diócesis de Toledo, ¿no? De hecho, la Virgen Bueno, de Guadalupe pero esa- pertenece a Toledo, pero es esa que no una- pertenece ni a Sí, pero Extremadura. esa es una lucha que tenemos, no hay que darse a Toledo, no hay que darse a Toledo. La lucha es por tener un día que sea de verdad una referencia del pueblo extremeño. Y tú- E incluso, ya no te Sí. digo el 25 de marzo, el día de la batalla de la Albuera, el no sé cuánto. Es Sí, decir, correcto. en Extremadura hay muchísimas fechas mucho más simbólicas y Vale. mucho más representativas que el de una virgen. Y yo tengo una pregunta, ¿Tú crees, porque claro, cada vez que se hace un día de Extremadura, lo que se intenta es que se una el mayor número de gente posible? ¿Tú sinceramente pensáis que si por un casual se quitara la Virgen de Guadalupe y se pusiera el 25 de marzo, ¿tú crees que se apuntaría más gente al 25 de marzo que a la Virgen de Guadalupe? Una pregunta. Pues yo creo que sí, porque el 25 de marzo lo que simboliza es el derecho a vivir con dignidad en Extremadura, el derecho a repartir la tierra. Bueno, es una manera de hablar. Me refiero, la gente se apunta si a la la- gente se va a identificar más con el 25 de marzo que con la Virgen de Guadalupe. Pues, es una cosa que ahora una pregunto. pregunta, cuando se declaró el Día de Extremadura, el Día de la Virgen de Bueno, lo Guadalupe, hicieron las instituciones. Tampoco las fue. instituciones sin contar con nadie, la Bueno, si gente quieres lo contamos apoyó. cómo fue. Ibarra, Fue Ibarra. Ibarra, Sin contar con nadie. Ibarra amañó, porque Ibarra lo que querían poner era el día de la preautonomía. Sí. Vale, llegó a un acuerdo en donde la derecha pedía que fuera el día de la Virgen de Guadalupe y Ibarra decía que tenía que ser el día de la preautonomía. Y la izquierda pedía el día de la matanza de Badajoz, para ver lo que es la historia. Eso lo puede Bueno, consultar cualquier sí, claro, escucha, claro. pero puede consultar cualquier extremeño en el boletín oficial de la Asamblea de Extremadura, que es público y está en la página web. Bueno, pues Ibarra, como era un buen cacique, el día de la votación cogió y sorprendió a todo el mundo poniendo el día de la Virgen de Guadalupe, que incluso la derecha lo flipó, porque era la propuesta de la derecha, de la Alianza Popular, de los señoritos de Extremadura, no de las clases Sí, populares. pero una pregunta. En Asturias, por ejemplo, que yo creo que Asturias tiene una tradición revolucionaria de las comunidades más Me da revolucionarias de igual España. Asturias, en Madrid el día 2 de mayo, Tiene la- en pero- Madrid el sí, 2 de pero la que mayo. termine de comentarte. Tienen de patrona la Virgen de Covadonga, por ejemplo. Bueno, pero que me es diferente, y en Madrid tienen el 2 de mayo, que no tiene nada que ver con Por ningún ejemplo, santo. ¿sabes? O sea, es decir, que a ver, que la historia que cualquier comunidad autónoma puede poner cualquier día. Yo creo que el pero- 25 de marzo es más representativo que una virgen que no tiene vinculación ninguna. acuerdo. De hecho, es más. Hoy cada día, por suerte o por acuerdo. desgracia, cada menos gente. Pero una pregunta, al margen de que por supuesto me parece perfecto, porque además fue un día importante, el 25 de marzo, pero tú tienes algo en contra, porque deduzco contra los santos o contra el Sí, catolicismo. yo soy ateo. ¿Y por qué? Yo soy ¿Y por qué? ateo, porque Dios no existe. Pero ¿Tú crees que Dios vivimos en un existe? estado Sí, pero... Escúchame, vivimos en un estado confesional. Por ejemplo, ¿tú te imaginas que la República Francesa, Sí. que es el origen de la democracia, de los tres poderes y todo eso, se pudiese en ese caso poner que una virgen fuese la patrona de Francia? No lo sé. No Eso- lo eso sabemos, el claro. pueblo decide. El problema que viene aquí es en qué momento un Estado confesional puede considerar que una virgen es el patrón o la patrona de una comunidad autónoma, de un pueblo, tal. Si es un Estado confesional, no debería de Sí, estar... pero yo creo, a ver, pero no penséis vosotros que hay que tener un poco de tolerancia y respetar a los que creen, a los que no creen, a todo el mundo, ¿no? Tolerancia a toda la que quieras, pero Pues yo no, digo. pero eso es una cosa muy distinta. La gente puede rezar lo que le dé la gana en las iglesias. La cosa es, ¿por qué el Estado está imponiendo a la gente, imponer a la gente, insisto,
en que una figura religiosa que probablemente, o casi que no existió, sea quien está representando, quien es la patrona o la matrona. ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿En qué momento? porque los políticos mandan siempre. Bueno, pero ¿en qué momento un estado confesional? Y te digo una cosa, y Ibarra era de izquierda, además, no era ni siquiera de derecha, ¿no? Bueno, se supone. Eso. Bueno, yo sé, no lo Pero sé. bueno, independientemente de eso, mi pregunta es, ¿en qué momento un estado confesional puede considerar que la Iglesia Católica pueda... Porque hemos puesto una Iglesia Católica, no hemos puesto ni la Iglesia Ortodoxa, ni la Iglesia Islámica, ni ninguna religión. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a quedar en empate, digo, se podía hacer un referéndum. ¿Qué preferís? ¿La Virgen de Guadalupe o el 25 de marzo? ¿Y que decidiera el pueblo? Bueno, pero ese referéndum quizá habría que haberlo hecho en el año 77, en el 78, en el 81. Entonces, ¿la que hacemos? Pues ahora habría que hacer una campaña de educación de los dos lados, porque claro, la gente ya está institucionalizada. Una vez que has institucionalizado una cosa es mucho más difícil cambiar. Ya es difícil, claro, eso. Por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué el día 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, lo estamos celebrando? Ahora, ¿cómo vas a cambiar eso? Porque es una cosa que se ha institucionalizado, pero seguro que hay días que representan muchísimo mejor a la hispanidad. ¿Qué sería? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y os deseo mucha suerte. ¿Dónde nos vamos a ver? Los voy a ver en la página de Indumentaria Tradicional de Extremadura, porque estoy grabando la romería de San Blas. Vale. ¿Sabes? Nosotros somos una asociación que nos llamamos Club Universo Extremeño, que lo que defendemos es la cultura, ¿vale? A nosotros la política no nos gusta mucho, nos vemos la cultura porque... La cultura es política. Porque yo opino, La Consejería de Cultura está llena de políticos. No, todo es política, pero yo pienso que la cultura une, la política separa, en la opinión nuestra. Pero quien decide la cultura es la política. ¿Me entiendes? No, bueno, la política en general pasa de la cultura, ya te lo digo. Y sobre todo de la cultura popular, ya te lo digo yo también, ¿no? Sí, pero porque cada uno tenemos nuestras luchas. Tú tienes tu lucha, yo también tengo las mías, cada uno tenemos nuestras luchas. Yo soy ¿no? arqueólogo y me dedico a... Y yo antropólogo. Y me dedico también a Casa de Patrimonio, te quiero decir, pues, en la Dirección General de Cultura, y te quiero decir, fíjate, si es política, que son ellos mismos los que no destinan nada de dinero, eso es política. Ellos no están pues ahí tenemos una ermita fuera de Cáceres, no me acuerdo cómo se llama, que la han tenido destrozada totalmente. Parece que la van a recuperar ahora, por ejemplo. Pero ¿acaso de San Jorge, la ermita de San Jorge. ¿Acaso no es política que el Estado o la autonomía no destine ni un céntimo a cultura? Todo es política, pero quizás somos apartidistas, que no somos de partido. Eso quizás es más... Porque sería mucho peor, porque vivimos en sociedad. hay partidos que tienen una política cultural de una manera y otros que la tienen de otra. El no posicionarse a favor de los partidos que defienden la cultura pero es que los partidos son muy cambiantes, chacho. Salen unos, salen otros, cambia todo. Fíjate en la educación. La educación, ¿cuántas leyes educativas hemos tenido totalmente, me entiendes? Bueno, pero a lo mejor que hay que aprender a votar bien. Bueno, no, votar da igual. Hay que votar. Eso es muy inocente lo que estás diciendo. No, porque siempre votan porque yo voto y se asocian unos partidos, otros y gobierna quien le da la gana, al margen de mi voto. Bueno, eso es la democracia, que de los partidos... Pues la democracia tiene cositas un poquito curiosas en ese aspecto, ¿me entiendes? Usted está a favor de... Porque yo te voto a ti. La democracia consiste en que votamos un representante y pueden llegar a acuerdos dos partidos y llegar a un gobierno, ¿eh? Claro, pero yo pienso que siempre la mayoría es el que debe gobernar. Y muchas veces se juntan 4 partidos que no han sido la mayoría y gobiernan. Eso también es democracia, porque es mayoría. Ya, pero yo pienso La eso. parlamentaria en sí es eso. Ya. Bueno, pues nada. Si no, tendríamos un sistema presidencialista. Ya. Referéndum para el sistema presidencialista, si es lo que quieren. Esto es un debate Pregunto, para ¿no? tiempo. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego. Bueno, nos vamos después de este debate filosófico-político que hemos tenido. Vamos a ver que nos están esperando para el concurso. Vamos a ir para allá. ¿Estás apuntado, no? Vale, pues estoy aquí. Vale. Ay. Perdona, pero tú no eres de Ceuche, estás escapado, ¿qué haces por aquí? Sí, la Ceuche, sí. ¿Y qué haces por aquí? A dar una vuelta. Nos han invitado a venir y pues hemos venido. Muy bien. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez, ahí. Bueno, estamos ya aquí preparados, que van a hacer el desfile de trajes regionales. A ver qué os saque, ¿no he sacado? Y este es el traje de Campucha. No, este es el traje de Guadalupe. Me dejan engañado porque el de Campucha punto a más. Precioso. Este es el de Guadalupe. De Guadalupe. Y aquí te conozco ya. Este es el más
igual, ¿te acuerdas? Sí, Tú lo demuestras. pero no me apoyaste en la antigüedad, porque el Yo me traje quedo que callado. sacaste, No, yo me quedo callado. pero sacaste, porque tú eres Monte Trinidad. No, yo no tengo idea, Ah, Trinidad. no te he dicho nada. Yo solamente dije que no lo sabía, yo qué No, sé. sacaron otro traje, pero no tenía que ver nada con este, era el traje negro, este es el traje morado. Que ese es el traje de, ¿cómo se llama? Este es el morado. Este es el morado, qué distinto, vale. Disculpa. Vale, entonces está este. Y no sé si falta alguien. Hola. Ahí está tu hija. Este es Sí, este es el de aquí. Jimena. Uy, que se me hace el tillado chiquitillo. Madre mía. A ver qué hago. Uy. Hola. ¿Sois de Cáceres? ¿Os gusta vestido de traje y todo? Pues estáis muy guapas. Uy, qué guapa estáis. ¿Y esta quién es? Sobrina mía. ¿Tu sobrina? Ah, pues estáis muy guapas. Tenemos por aquí una montermoseña. A ver que veamos la montermoseña. A ver, dejadme un momentito que estoy con la cabecita. ¡Hola! Madre mía, qué guapa estás. Qué guapa estás. Madre mía, estás preciosa, ¿eh? Pues nada, ¿os van a dar un regalo a todas? Sí, yo creo que os van a dar un regalo, sí. Pues nada, hombre, aquí estamos con las niñas. Mira qué guapas están todas. Vamos a hacer el desfile, lo que pasa es que luego allí se ha retrasado porque están cantando. Se hará a las 2, ¿sabes? A ver. Dice el nano. A ver que voy por acá. Uy, cuidado. ¿Aquí no estás cantando nada? Sí. A ver. Es que está ahí Manzabarajo, me parece que son. Sí. Que hasta las 2 tienen permiso para estar ahí. Vamos a hacer el desfile, sí. Pero tendrá que respetar el desfile, ¿no? Sí, no, el desfile sí, pero subir a un escenario hasta las 2 no vamos a poder. ¿Y cómo sabían Que se ha retrasado el tema, ¿sabes? Se ha retrasado. Pero bueno, cuando quiera empezamos. Y empieza el desfile. Sí, vosotros sí, vosotros todos detrás, sí. Ella y ahora nosotros. ¡Uy! Ahora las 2. Sí, Manolo. Pues tú también vienes presentaros. A las 2, sí, que lo organizo yo. Sí, que sí. Ya lo he visto, pero que no vamos para él. Ella sí va y tú también vas.
tamboril, voy bailando con el tamboril. Pues no pueden dejar de ensayar. ¿Tú sabes cómo se han puesto conmigo? Claro, para poner a la 1:30 que empezaba el acto. Bueno, pues nada. Vamos a hacerlo. Pues damos vueltas hasta las 2. No, Manuel, nos vamos para abajo y hacemos esto. Nosotros esto ya se acaba aquí. El desfile se acaba aquí. Nosotros ahora nos vamos abajo a la explanada y te traigo el migajo, no pasa otra cosa. ¿El migajo dónde? ¿En la calle? ¿En el escenario no? No se puede hasta las 2 y a las 2 empieza el trébol. Hombre, pero el trébol está con nosotros. Escúchame, si eso se tarda en un segundo. Esperamos a las 2. Pues tenéis que esperar. Sí, ya pues, esperamos a las 2. Vamos a esperar. Está parado allí el señor del tambor. Vamos a esperar a las 2 a que acaben ellos. Dame ellos otra vez. Den la vuelta que vamos para abajo y ya está. Mira, los nuestros dura poco. Los nuestros son 10 minutos y ya estoy vosotros. Es que tengo un problema, que hay algunas que se tienen que ir, como era las 2, que sea rápido y nos va. Sí, nosotros rápido, un poquito y actúan ellas. Vale. A las 2, a las 2. Sí, ahora nos apunta, no os vayáis, está por el que va a apuntar ahora, ¿vale? Es que tenemos que esperar a las 2 para el concurso, ¿vale? Que tiene que acabar esta gente, ¿sabes? No, en el escenario. Lo que pasa es que lo vamos a hacer pronto, y luego baila el grupo. No, es de adulto con niños. Lo que pasa es que la gente te preguntaba, ¿y mi niño? Pues también, pues sí, pero 2 niños no pueden ser, tienen que ser... Ya, pero te lo digo, a ver si te va a caer algo del escenario. No, hombre, no, tranquila, eso ya lo organizamos. Además que eso es cosa vuestra, ¿me entiendes? La pareja, tú subes con tu niña y tú eres la responsabilidad de tu niña. Pero te lo digo por las escaleras. No, pero que eso ya por nosotros no. Sí, eso se ha abierto por vosotros, porque nos escribe la gente, yo quiero presentar a mi niña. ¿Y que le dice? No puede ser. Sí, pero bueno, separado. Para otro año ya lo haremos mejor, claro. Pero... ¿Y usted qué hace aquí, señor? ¿Usted qué hace aquí? ¡Hombre! ¿Usted no se pierde una? Bolero cascabelero. Que vamos a hacer un concurso ahí, hombre. Vamos a hacer un concurso, puta. Ahora, oye, se nos va el grupo, que es que se nos va a colar el grupo. ¿Quieres tomar un minuto? No, luego, que estoy aquí. Luego te pasa. A ver si acabo el concurso y ya. Voy a estar por aquí luego, ¿no? El concurso de campuzas, por favor, las parejas que estaban apuntadas se pueden acercar. A ver, las parejas del concurso de campuzas, por favor. Muy delicado. Ese micrófono precisamente no. Ya, pero que no veo. Las escaleras os vamos a ir llamando para que subáis, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Manuel Trinidad y soy presidente de una asociación cultural que se creó justo cuando empezó la pandemia, o sea que nos hizo polvo. Pero bueno, aquí seguimos avanzando. Una asociación que lo que pretende es poner en valor la cultura de Extremadura y que esa cultura sirva de atracción a los emigrantes extremeños y a sus descendientes de todo el mundo para que acudan a su tierra, ¿no? Porque como sabéis, prácticamente media Extremadura está afuera, ¿no? Y siempre lo que más une es la cultura, ¿no? Yo recuerdo personas que con 10 añitos se fueron de Cáceres y lo único que recuerdan de Cáceres es que su madre les traía a la romería de San Blas a comer rosca. Fijaos lo que os digo, ¿no? Tener en cuenta que esta romería tiene su origen ya en 1546. Hay documentos de los cofrades de esta ermita, o sea que es mucho más antigua. O sea que estaban los extremeños ya por América en el siglo XVI y ya se estaba celebrando la romería. Fijaos lo importante que es mantener las tradiciones, mantener las fiestas, porque eso es lo que une a los pueblos, ¿no? Entonces nosotros hemos querido apoyar a la romería de San Blas
recuperando, digamos, el concurso de adultos, que bueno, lo hemos ampliado a cualquier tipo de traje regional, pero claro, a nosotros más nos gusta, que estamos en Cáceres, es el famoso traje de campuza, que en muchos baúles sigue allí y los trajes en los baúles no pintan nada. Yo creo que las tradiciones y las fiestas nos singularizan, y cuando vienen los turistas a Cáceres, lo que ven nuevo, pues el redoble es una cosa nuestra, esta romería es una cosa nuestra, y lo que hay que defender son las cosas nuestras, los que no se ven en ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso este año vamos a recuperar el concurso de traje de campuza. Esperemos que otros años aumente más la participación y nada más. Muchas gracias a todos. Leticia Hernández. ¡Ole, guapa! Toñi Galán. ¡Guapa! ¡Muy bien! Isabel Muñoz. Y hay que luchar por nuestro folclore. Paqui Rodríguez. Ani. Victoria. Somos Gema Pavón y Esperanza López. María Díaz Sanabria. Montaña Díaz Sanabria. ¿Y cómo te llamas tú? Jimena Reviriego Díaz. Rocío Curiel. Paula Vaquero. María José Sepúlveda. Y Alma Sepúlveda. Teresa y Samuel.
Bueno, pues nada, nos vamos a retirar a deliberar el jurado y en 5 minutos vamos a decir el resultado. Pero ya va a empezar a actuar el grupo Folk Treble y en algún descanso entre canción y canción pues ya damos el resultado. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todas las personas que tan amablemente han participado. Gracias. Deliberado. Esto es rápido, ¿eh? A ver, queremos indicar... bueno, vuelvo a comentar que el concurso de adultos de este año lo ha organizado la Asociación Cultural Club Universo Extremeño. Tenemos por allí nuestro stand. También hemos publicado un libro de poemas en habla popular extremeña de Eladio San Juan, por si a alguien le interesa. Y bueno, hemos deliberado y debemos de comentar una cosa. El jurado, sobre todo, ha valorado muchas cosas. Se valora la antigüedad de los trajes, se valora los peinados y también se valora mucho que el traje que se ponga sea el propio de Cáceres. Para fomentar la participación se ha permitido que se pueda presentar cualquier tipo de traje regional de Extremadura. Pero lógicamente el jurado, estamos en Cáceres, estamos en Ribera de San Blas, hemos valorado también que se presenten trajes propios de Cáceres. Entonces, una vez deliberado el jurado, que estaba compuesto por 2 miembros del grupo Folk Treble, por Jimena Ruiz, que también forma parte de nuestra asociación, hemos decidido que, aunque nos falta una cosita, nos falta una cosa, pero se lo daremos. Tened en cuenta que el premio a todos los participantes han participado en un concurso, en un sorteo de un pañuelo de 100 colores. Y a la pareja ganadora se le va a entregar un premio en metálico de 100 euros y una muñeca de Montermoseña que nos la ha donado las muñecas de Inés, que es una artesana cacereña que hace muñecas preciosas. La muñeca está valorada en 350 euros, en 150 euros, porque es una obra artesana que ella solamente trabaja a través de pedido, ¿no? Entonces lo tenemos en nuestro stand la muñeca, no se la podremos entregar ahora, pero se la entregaremos después, así como el premio en metálico. Entonces, vamos a llamar para que vengan los ganadores este año del premio del concurso de adultos del traje de concursos regionales. Es María José Sepúlveda y Alma Sepúlveda. Que vengan para acá, por favor. Con su permiso, me voy a retirar la mascarilla. Estoy un poco nerviosa, porque veo que mi hermana me parece a mí que no va a hablar. Lo primero, decir que muy agradecida, que ya no es el valor del premio, que bueno, económico, gracias. Para nosotras, y seguro que mi hermana estará de acuerdo, hoy le dedico este premio a la persona que fue la encargada de hacerme, para mí, este pedazo de traje, que fue mi tía, hace 20 años y que Dios la tiene a su ladito. Y muchísimas gracias por el premio, va para ella. Sí. Pues nada, agradecerle a la Asociación de Vecinos y a la Universidad Extremeña. Y nada, y que por favor que no se pierdan nuestras tradiciones, que saquemos los trajes de los baúles, que nos vengamos a las candelas, a la Baja de la Virgen, a todas las fiestas que tengamos, que enseñemos a nuestros niños también a ponerse y amar nuestras tradiciones. Y sobre todo eso, lo que ha dicho mi hermana, le quiero dedicar a mi tía, que está arriba ya, el que nos haya hecho estos trajes con la ilusión tan grande y paseaba con nosotros por aquí para que toda la gente nos los viera. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora va a actuar el grupo Foltrébol de Cáceres. Muchas gracias a todos. Bueno, nos encontramos con las ganadoras del concurso de Campuza 2022, bueno, es un concurso de trajes regionales y bueno, antes de nada, a ver, vamos a decir, ¿qué te gustaría manifestar? Vamos a ver. ¿Lo qué? ¿Qué quieres manifestar? Lo que tú quieras. Ay, que estoy súper feliz. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, estoy súper feliz porque la verdad es que hoy es un día de alegría. No solamente porque estamos pasando ya todo esto mal roto, sino que cuánta gente ha venido. Sí. Es una maravilla, cuántos niños pequeñitos, que es que eso es lo importante, que la gente venga, disfrute, saquemos nuestros trajes a la calle y disfrutemos de nuestras tradiciones como Dios manda. Y gracias a vosotros, ¿Tu nombre María José Sepúlveda. María José Sepúlveda. Y sobre todo gracias a vosotros, porque Sí. si no hay gente que se involucra en estas cosas, nada. Y cuéntanos de este traje, ¿qué historia tiene? ¿Dónde lo has sacado? Este me lo ha hecho todo mi tía. ¿Tu tía? Sí, ¿Tu sí. tía de mi Cáceres? Sí, mi tía de Cáceres. Sí. Y me lo ha hecho todo. Todo. Mi ¿Cómo se tía llama? se llama Dona Blanco. ¿Dona? Dona Blanco. Sí, sí. Y ¿Qué edad bueno, tiene tu tía ahora mismo? no, mi tía ya no está. Ah, ya no está, Mi tía vale. ya no está, por eso le hemos hecho el homenaje. O sea que encima para ti Hombre, es emotivo especialmente. Imagínate, ella le encantaba venir con nosotros y pasearse por aquí, con que era Muy bien. especial. Y nada, pues cosas compradas naturalmente en Montehermoso y las que se han podido hacer en casa, pues las hemos Pues hecho en fantástico. casa. Pero todo artesanal, lo que se ha hecho en casa y lo que se ha comprado en Montehermoso. Bueno, y ahora vamos a hablar con su hermana, que lo vamos a decir. Realmente el jurado, a ver, Total. lo hemos ampliado, Total. lo hemos ampliado a todos los trajes regionales de Extremadura para que la gente participe más. Sí, no. Pero dijimos que De Cáceres. íbamos a valorar que fuera de Cáceres y de luego la más espectacular. Ay, por favor. Ha sido tú. Desde luego, te puedes dar la vuelta que te veamos. Yo creo que es el traje más propiamente cacereño. Sí. De gala, cacereño de gala. Cacereño de gala, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu nombre? Alma. Tú eres, ay, qué bonito nombre. Muchas gracias. Tú eres su hermana, ¿no? Yo soy su hermana, ¿Y cuál es la historia de este traje que tienes tú? Pues A ver. el mismo que mi hermana. Me lo confeccionó mi tía. Sí. Tiene muchísima historia porque ella me lo hizo en un momento de su vida un poquito complicado. Lo estrené un día maravilloso, lo estrené en la Bajada de la Virgen del año 2006. Que La Virgen de la Montaña. Hoy mi Virgen de la Montaña, que se cumplía los 100 años de la coronación, lo estrené ese Sí. día, el 23 de abril. Y lo que dice mi hermana, todo hecho por ella. Todo, mandil, todo, su faldiquera, su jugón, todo. Bueno, algunas cosas, por ejemplo, como el pañuelo y los... Sí. Algunas cosas tiene hechas por ella. Exactamente. Bueno, evidentemente tiene que ser comprado, pero lo demás todo es artesanalmente hecho, todo por ella. No, espectacular, ¿eh? Todo, Sí. todo. Y te ha mencionado especialmente que te den este premio, ¿no? Estoy... Sí, ¿no? Ahí prefiero no hablar porque me ha hecho llorar yo. ¿Te gusta el tema? ¿Tú eres que te fomentar un poco Hombre, las cosas yo nuestras, las tradiciones? me reitero lo que dice mi hermana. Agradecimiento a vosotros porque os lo habéis currado, porque esto hay que seguir. Hay que seguir, seguro ¿vale? que hay mucha gente que tiene... El año que viene que se presenten 40 personas. No, 40 no, 400. 400 personas, que seguro que verás cómo se Porque esta anima. romería es muy antigua, ¿no? Hoy esta romería es, junto con la Virgen de la Montaña, su bajada, una de las más bonitas de Cáceres. Con respeto para todas, pero San Blas es algo único. Pues muchas gracias. Gracias a por vosotros. participar. Y ahora vamos a hacer la entrega del premio. Primero vamos a agradecer a Inés. Inés, ¿tú eres una artesana de Cáceres? Sí. ¿Qué es lo que haces exactamente? Bueno, pues yo me dedico a hacer muñecas hechas totalmente de la nada. Pues no sé. Aparte de muñecas, hago zapatos, hago bolsos, otras cosas, pero lo que más me llena en mi página son las muñecas de Inés, que son Las muñecas de Inés. Las muñecas de Inés, en Facebook.
Y bueno, pues son todas personalizadas. Sí. Me da igual que sea una novia, una niña de comunión, una muñeca de campuza, una monteroseña. ¿Y tardas mucho en hacer una muñeca de esto? Hombre, en hacer esto tardo 5 o 6 días, Sí. porque yo intento ser muy perfeccionista y llevarlo todo lo que yo pueda. Y si tengo que romper 50 veces la muñeca, 50 veces la rompo, hasta que a mí no me llega el alma. Sí. Que esta muñeca, como dicen mucha gente, parece que tiene el alma metido de esas fotos que te entregan, que parece que es exactamente la niña, el niño, la abuela, la madre, la tía, quien sea, pues hasta que no me nazca a mí de mi corazón que es así, no paro. Y si tengo, que a lo mejor tardo 2 días, tardo 5, tardo 6, pero... Y está valorado en 150 euros. Está en 150 150 euros. euros. Pues Sí. muchas gracias por tú Nada. te entraste del concurso y después voy a donar también una muñeca. Yo siempre, y que me conoce, sabe que tiro por lo mío, que tengo varios grupos, Sí. que yo reivindico Cáceres por todo lo alto y lo llevo siempre en mi corazón y en todo lo que puedo. Y cuando vi el concurso dije, yo tengo que donar, tengo que participar y tengo que... Pues desde el Club Universo Extremeño te damos muchas gracias A y vamos a vosotros, hacer la entrega a las ganadoras de la muñeca Muchas gracias. de la muñeca de Inés. Gracias, corazón. Mucha salud para hacer muchas. Sí. Que hagan muchas. Además, ya la voy a bautizar, ¿eh? Y ahora por sí. ¡Ay, Se va a llamar Inés. Es mi Inés. Y ahora por mi esposa Ana Carmen se va a entrega de los 100 euros. Muchas gracias, corazón. Ahí los, Muchas ahí los tenéis. Gracias. Esperemos estar aquí el año que viene. Por supuesto. Para darle a las nuevas. Y para que se vaya la gente animando y todo. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a Inés. Sí. Sí, no, se va a llamar Inés. Lo siento, pero se va a llamar Inés.
Dios.